México acaba de hacer algo que puso a Estados Unidos al borde del pánico en plena cumbre de las Américas, mientras muchos lo reducen a un desacuerdo diplomático o un berrinche político más. La realidad es mucho más incómoda para Washington. Esa lectura simplista es justo lo que no entiende el viejo aparato estadounidense que todavía cree que puede dictar el rumbo del continente como en los años 90, porque lo que México hizo no fue una reacción impulsiva, fue una jugada fría, estratégica, calculada al milímetro, un movimiento que redibuja el tablero del poder hemisférico y envía un mensaje contundente: México ya no pide permiso, México ya no espera instrucciones, México protege sus intereses, aunque incomode al vecino más poderoso del planeta. Y hoy voy a mostrarte por qué esta decisión está causando más nerviosismo en Washington del que se atreven a admitir frente a las cámaras. Y lo que más teme Estados Unidos no es una crisis, es perder el control, porque por primera vez en mucho tiempo, la influencia de Washington ya no es absoluta. Todo comenzó cuando decidió excluir deliberadamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre. Fue una decisión unilateral, una línea trazada desde la quién merece hablar y quién debe ser silenciado, pero México no aceptó el papel de espectador. Se plantó, desafió la narrativa y encendió una chispa que podría cambiar la política hemisférica para siempre. Es un mensaje de control político, una demostración de poder que, en términos históricos, recuerda las épocas en que Washington dictaba prácticamente toda la política de América Latina. México entendió inmediatamente que esta dinámica no podía ser tolerada si quería preservar su independencia y mantener su soberanía frente a la presión norteamericana. No se trata de un acto de desafío superficial, sino de una decisión consciente y estratégica que redefine la manera en que los países del continente interactúan entre sí. México no se levantó de la mesa por capricho, se levantó porque reconoció que permitir la exclusión de ciertos países enviaría un mensaje que la autonomía regional podía ser subordinada a los intereses de Estados Unidos. Yo digo, esto con la soberanía no es negociable, y la política exterior de un país no puede ser dictada por la amenaza de perder influencia o inversión. Cuando un país vecino impone condiciones, limita la participación y dicta quién es aceptable y quién no, está cruzando una línea que va más allá de la diplomacia. Es una imposición directa sobre la capacidad de decisión propia. México, al tomar esta postura, envió un mensaje inequívoco. Su voz y sus decisiones cuentan y no serán subordinadas a un poder externo. Lo que hace esto aún más significativo es el contexto histórico y geopolítico. Durante décadas, Estados Unidos ha utilizado la Cumbre de las Américas como una herramienta para consolidar su influencia en la región, estableciendo agendas, alineando gobiernos y condicionando acuerdos comerciales y políticos. La exclusión de ciertos países no es un accidente, es un acto calculado para mantener la hegemonía y limitar la autonomía de quienes podrían desafiar esa narrativa. México, sin embargo, ha demostrado que puede actuar con inteligencia y firmeza, entendiendo que la independencia de juicio no solo es un principio ético, sino también una estrategia y poder que protege intereses económicos, comerciales y geopolíticos. Cada decisión mexicana refleja un análisis profundo de las consecuencias. Al retirar su participación o reducirla, México no solo se protege de la presión de Washington, sino que proyecta un liderazgo que otros países latinoamericanos comienzan a notar. La acción mexicana tiene un doble: fortalece su posición interna, asegurando que las políticas no estén dictadas desde afuera, y envía un mensaje al resto del es posible defender la soberanía y negociar desde una posición de fuerza, incluso frente a vecino más poderoso. Esto, amigos, es un cambio de paradigma. Ya no estamos hablando de simples disputas diplomáticas. Estamos viendo el nacimiento de una postura regional que desafía décadas de dominación política y económica. Y no se equivoquen, Estados Unidos percibió esto inmediatamente. Cada movimiento mexicano generó alarma en Washington porque representa algo mucho más profundo que una simple retirada de la cumbre. Es la afirmación de que México puede establecer sus propios términos, proteger sus intereses y proyectar influencia de manera independiente. La exclusión de países clave, que pretendía ser una herramienta de control,
se convirtió en el catalizador para que México reafirmara su poder, su autonomía y su capacidad de liderazgo en América Latina. Esto, sin lugar a dudas, cambia la dinámica de la región y obliga a repensar cómo funciona el poder continental. Por eso, cuando observo la reacción de Estados Unidos, no veo solo molestia o incomodidad. Veo miedo, miedo a que un país vecino muestre que puede tomar decisiones propias, que puede proteger sus intereses y que puede influir en la región sin pedir permiso. La chispa del conflicto no fue la exclusión en sí misma, la chispa fue la reacción mexicana, que transformó un acto de imposición en una declaración de autonomía y liderazgo. Y esto no es solo relevante para la diplomacia, tiene implicaciones económicas, comerciales y geopolíticas que Estados Unidos no puede ignorar. Cada país que observa esta dinámica entiende que el juego ha cambiado y que la independencia estratégica ya no es una opción secundaria, sino una necesidad para cualquier nación que quiera ser escuchada en el continente. Lo que México ha hecho es enseñarnos algo. La independencia no se declara, se demuestra. No basta con expresar desacuerdo, se deben tomar decisiones valientes que tengan consecuencias reales. Retirarse de la Cumbre de las Américas no fue un gesto simbólico, fue una jugada estratégica que redefine la relación con Estados Unidos y marca un precedente histórico para toda América Latina. Esta acción provocadora pero calculada demuestra que un país puede actuar con autonomía, proteger sus intereses y proyectar liderazgo incluso frente a vecino más poderoso. Y lo que Estados Unidos teme no es la retirada en sí, sino reconocer que México puede decidir por sí mismo. Con ello, cambiar el tablero de poder regional. Cuando hablamos de soberanía regional, debemos entender que México no está actuando en aislamiento. Cada decisión tomada en torno a la Cumbre de las Américas refleja una estrategia consciente para afirmar independencia y liderazgo. Ser soberano no significa simplemente declarar neutralidad, significa tomar medidas que protejan los intereses del país, que defiendan su posición en el continente y que al mismo tiempo proyecten influencia hacia el exterior. México ha comprendido que obedecer ciegamente las demandas de Washington no es solo una pérdida de poder, sino una limitación de su capacidad de crecer y de liderar. Lo que hace México es mucho más que una protesta diplomática, es un ejemplo de cómo un país puede posicionarse como referente para toda América Latina, mientras Washington intenta mantener el statu quo, imponiendo exclusiones y presionando a sus vecinos. México muestra que la independencia estratégica es posible. Esto no solo se trata de relaciones diplomáticas, sino de demostrar que un país puede equilibrar el respeto por sus propios intereses con la cooperación regional. Cada gesto mexicano está calculado para enviar un mensaje claro. América Latina tiene derecho a decidir por sí misma y México está dispuesto a liderar esa afirmación. Al analizar esta postura, es evidente que México está consolidando un nuevo modelo de poder en la región. No es agresión ni confrontación innecesaria, es construcción de autoridades de la autonomía. La retirada de la cumbre o la reducción de su participación demuestra que el país no se somete a presiones externas. Cada país latinoamericano observa esto y aprende que la independencia no es una utopía, es una estrategia real y efectiva para proyectar liderazgo económico, político y social. México ha dejado de ser un actor secundario, está definiendo las reglas del juego desde su propio territorio. Esto tiene implicaciones profundas en múltiples frentes. Políticamente, México establece que no negociará su soberanía por conveniencias externas ni alineamientos automáticos. Económicamente, envía señales de estabilidad y previsibilidad. Un país que defiende su soberanía también defiende sus mercados, sus inversiones y su capacidad de atraer socios internacionales sin depender de la aprobación de un tercero. Geopolíticamente, proyecta influencia. Otros países latinoamericanos reconocen que las decisiones mexicanas tienen peso y que la región puede actuar con unidad sin depender exclusivamente de Washington. El mensaje que México envía a sus propios ciudadanos es igualmente poderoso. Los ciudadanos ven que su gobierno no cede ante presiones externas y actúa en defensa de sus intereses. Esto genera confianza en las instituciones y fortalece la legitimidad de sus políticas internas y externas.
Esta es una elección de economía política. La soberanía no es un concepto abstracto, es un activo estratégico que protege recursos, capacidades industriales, comercio, sobre todo la libertad de decisión frente a actores externos. Ahora consideremos cómo esto impacta la percepción internacional. Mientras Estados Unidos busca mantener influencia a través de presión diplomática y mediática, México proyecta independencia. Su soberanía se convierte en un referente. Demuestra que es posible equilibrar relaciones internacionales, defender intereses propios y, al mismo tiempo, actuar como un líder regional respetado. La estrategia mexicana no se trata de confrontación, sino de establecer un modelo de soberanía que otros países pueden seguir para protegerse de la presión externa y proyectar poder propio. En última instancia, la soberanía regional de México es una declaración de capacidad estratégica. No es un gesto simbólico ni un acto de rebeldía sin consecuencias. Es una jugada calculada que redefine la relación con Estados Unidos, proyecta liderazgo frente a América Latina y asegura que México mantenga voz y poder en decisiones que afectan todo el continente. Cada acción tomada, cada decisión en torno a la cumbre, es un ejemplo de cómo un país puede actuar con inteligencia, autonomía y visión estratégica, mostrando que el verdadero poder no reside en la sumisión, sino en la independencia y la capacidad de liderar con principios claros. Lo que ocurre con México y la Cumbre de las Américas no es un hecho aislado, es el resultado de décadas de presión sistemática por parte de Washington. Estados Unidos busca moldear el comportamiento de sus vecinos a través de incentivos y amenazas, utilizando la diplomacia como un instrumento de control más que de cooperación. En este escenario, México se enfrenta a una serie de demandas explícitas e implícitas, alinearse con ciertas posturas, aceptar exclusiones y legitimar decisiones que no reflejan los intereses del país ni de la región. Ignorar estas presiones no es una opción trivial, requiere estrategia, análisis y coraje. Cada movimiento de Washington es calculado para mantener su influencia política y económica sobre la región. Las amenazas de sanciones, la manipulación mediática y la presión para obtener alineamiento automático son tácticas recurrentes. México, sin embargo, ha aprendido a interpretarlas y a responder con firmeza. No se trata de confrontación gratuita, se trata de proteger la capacidad de decidir sobre su propio futuro, de mantener autonomía en temas de inversión, comercio y cooperación internacional. Cada acto de presión que se ejerce desde Washington se convierte en un catalizador para que México refine su estrategia y proyecte independencia. Lo que hace México es especialmente notable considerando la historia de dependencia económica y política que ha marcado gran parte del continente durante décadas. Muchos países latinoamericanos han cedido ante la presión estadounidense, ajustando políticas internas y externas para evitar sanciones o preservar inversiones. México, al enfrentar estas demandas, demuestra que la soberanía no se vende ni se negocia, con la amenaza de perder privilegios. Se establece un principio: la capacidad de un país para decidir por sí mismo es un activo estratégico y cualquier intente condicionarlo será confrontado con decisiones firmes y calculadas. La presión de Washington también tiene un componente psicológico, busca crear sensación de inevitabilidad, de que la obediencia es la única opción viable. México desafía esa narrativa. Cada gesto de independencia no es solo una declaración simbólica, sino un movimiento concreto que altera la percepción regional y global de poder. Otros países observan cómo México maneja la presión y comienzan a evaluar sus propias estrategias. Esto transforma la dinámica de influencia. La presión que antes garantizaba obediencia ahora genera respeto, reconocimiento y un efecto de liderazgo contagioso. Además, la estrategia mexicana está diseñada para equilibrar relaciones sin romper vínculos. Mantener independencia no significa aislarse, significa actuar con criterio propio, incluso cuando los intereses de Washington podrían estar en conflicto. Esto requiere una diplomacia inteligente capaz de proteger la autonomía nacional, al mismo tiempo preservar oportunidades económicas y comerciales. Cada decisión tomada frente a la presión estadounidense refuerza la credibilidad internacional de México,
proyectando la imagen de un país que no cede ante la coerción y que puede negociar desde una posición de fuerza. Las implicaciones de esta resistencia son profundas. No se trata solo de la Cumbre de las Américas, sino de la redefinición de las reglas de interacción entre países del continente. Cada intento de presión que México enfrenta y neutraliza aumenta su autoridad regional. Las corporaciones, los socios comerciales y los aliados estratégicos perciben que México puede actuar de manera independiente. Al mismo tiempo, ser un socio confiable. Esto altera el equilibrio de poder porque Estados Unidos ya no puede depender de un sometimiento automático de sus vecinos. Debe reconsiderar sus tácticas de influencia y aprender que la soberanía regional es una variable que no puede ignorar. La presión ejercida desde Washington tiene un límite y México lo ha señalado claramente. Cada intento de manipulación o alineamiento forzado ha sido confrontado con decisiones estratégicas que preservan la autonomía, protegen los intereses nacionales y proyectan liderazgo regional. Este juego de presión y respuesta no es casualidad. Es un ejemplo de cómo un país puede transformar lo que inicialmente parece un desafío en una oportunidad para fortalecer su posición. México ha convertido la presión estadounidense en un motor de consolidación de poder, demostrando que la verdadera fuerza no reside en la obediencia, sino en la capacidad de actuar con independencia y visión estratégica. Y mientras Estados Unidos observa, se enfrenta a una realidad incómoda. La influencia que antes parecía incuestionable ya no lo es. México muestra que puede resistir presiones, tomar decisiones autónomas y proyectar liderazgo sin comprometer su soberanía. Cada acción de Washington que busca coaccionar se transforma en evidencia de que México está en control de su propio destino, redefiniendo el tablero de poder regional y enseñando una lección: la independencia estratégica es posible incluso frente a la presión del vecino más poderoso. Cuando analizamos la Cumbre de las Américas desde la perspectiva económica, queda claro que las decisiones tomadas en la agenda no son meros formalismos diplomáticos. Tienen consecuencias directas sobre inversión, comercio y cooperación tecnológica. La salida de México altera dinámicas financieras que afectan a todo el continente. Estados Unidos, que esperaba consolidar ciertos acuerdos y condicionar flujos de inversión, se encuentra ahora frente a un actor que no solo rechaza la subordinación, sino que proyecta autonomía económica. Esto tiene un efecto inmediato. Empresas, inversores y aliados internacionales comienzan a reevaluar sus estrategias de relación con México y con la región en su conjunto. Cada acción mexicana protege intereses clave. Retirarse de ciertos debates no significa renunciar a oportunidades, sino asegurarse de que los acuerdos y proyectos futuros se desarrollen bajo condiciones que beneficien directamente al país. México demuestra que la independencia económica es inseparable de la autonomía política. No se puede ser soberano sin controlar los factores que impactan el crecimiento y la estabilidad. La economía de un país no es solo cifras, es poder de negociación, influencia estratégica y capacidad de protegerse de imposiciones externas. El efecto se percibe en las inversiones estadounidenses y extranjeras. La cumbre era un espacio donde Washington esperaba condicionar flujos de capital mediante acuerdos políticos. La firmeza de México obliga a los inversionistas a reconsiderar sus prioridades. Ahora deben evaluar no solo la proximidad geográfica y costos de producción, sino la capacidad de México para mantener estabilidad económica y proteger su soberanía frente a presión externa. Esto coloca al país en una posición de ventaja. Muestra que no se puede manipular a México mediante amenazas diplomáticas. En segundo lugar, la economía interna se fortalece indirectamente. Al mostrar que no cede a presiones externas, México consolida la confianza de su mercado interno. Empresas nacionales y emprendedores perciben que las políticas están diseñadas para favorecer crecimiento y sostenibilidad a largo plazo sin depender de la aprobación de actores externos. Esto incrementa inversión local, fomenta innovación y refuerza la percepción de México como un país confiable, capaz de atraer capital sin comprometer su autonomía. Además, la posición mexicana tiene implicaciones en el comercio regional al desafiar la narrativa de subordinación que Estados Unidos quería imponer.
México establece que los acuerdos comerciales deben basarse en beneficio mutuo y no en dominación unilateral. Esto redefine relaciones con socios latinoamericanos y proyecta un modelo económico que prioriza soberanía y estabilidad y crecimiento inclusivo. La salida de México no es un rechazo a la cooperación, sino una condición para que ésta sea equitativa y estratégica. Otro efecto inmediato se da en el ámbito tecnológico y de cooperación científica. La cumbre era un foro donde Estados Unidos buscaba dirigir iniciativas de innovación y transferencia tecnológica según sus propios intereses. México, al no alinearse, automáticamente envía un mensaje potente. La colaboración tecnológica debe respetar la autonomía nacional y promover desarrollo interno, no simplemente beneficiar a un país dominante. Esto redefine la relación de poder en sectores clave como energía, comunicaciones, infraestructura y desarrollo industrial. El impacto económico también tiene un componente simbólico pero poderoso. Otros países latinoamericanos observan cómo México maneja la presión proteger intereses propios sin romper relaciones internacionales. Esto genera un efecto dominó. Se percibe que la independencia estratégica es compatible con la prosperidad y que los países pueden actuar con soberanía sin aislarse del comercio global. México, al proyectar esta imagen, se posiciona como ejemplo de liderazgo económico regional. En la práctica, Estados Unidos debe reconsiderar sus estrategias de influencia. La salida mexicana muestra que la presión política ya no garantiza resultados económicos. Empresas, inversores y gobiernos entienden que México puede actuar con autonomía y proteger sus intereses, redefiniendo expectativas sobre cooperación, comercio y desarrollo en la región. Lo que antes era un intento de controlar decisiones, ahora se convierte en un recordatorio de que el poder económico real se basa en independencia y estrategia, no en subordinación. Cada acción económica de México frente a la cumbre refuerza su capacidad de proyectar liderazgo. La postura firme genera confianza interna, respeto regional y recalibra la relación con Estados Unidos. La economía deja de ser un instrumento de presión para convertirse en un pilar de soberanía y poder estratégico. México demuestra que las decisiones económicas pueden ser tanto un escudo como una proyección de autoridad, marcando un nuevo estándar para la política regional y para cómo se negocia el poder en América Latina. El retiro de México de la Cumbre de las Américas no es un gesto aislado ni un capricho diplomático. Es un mensaje que resuena en toda América Latina. No se trata únicamente de una decisión sobre un evento, sino de una declaración estratégica. Los países de la región pueden actuar con independencia, proteger sus intereses y desafiar presiones externas sin comprometer su desarrollo ni su posición en el escenario internacional. América Latina ha estado históricamente condicionada por decisiones de Washington, pero México demuestra que este patrón puede romperse. Cada acción de México se convierte en un referente para los demás países. La independencia política no es un concepto abstracto, es una práctica que puede observarse, analizarse y replicarse. Al retirarse de la cumbre, México establece que las decisiones deben basarse en intereses nacionales y no en imposiciones externas. Esto cambia la percepción del poder en la región. Ya no es Estados Unidos quien define las reglas de participación y cooperación. Los países latinoamericanos pueden evaluarlas, adaptarlas y actuar según su criterio. La señal es la soberanía, se ejerce con firmeza y estrategia. México no ignora la importancia de la cooperación regional, por el contrario, la fortalece desde la autonomía, al mostrar que es posible mantener relaciones internacionales sin ceder a presiones. México inspira a otros países a reconsiderar su postura frente a Washington y a otros actores globales. Esto no solo redefine la política regional, sino que establece un estándar de liderazgo basado en principios, autonomía, respeto y negociación equitativa. El impacto político se extiende más allá de la cumbre. La independencia mexicana genera un efecto multiplicador. Envía un mensaje silencioso pero potente. Gobiernos, inversionistas y ciudadanos de toda América Latina les recuerda que la subordinación no es la única opción, que los países pueden proteger su desarrollo económico, social y político mientras actúan con firmeza en el ámbito internacional.
Este tipo de liderazgo estratégico redefine cómo se concibe la influencia en la región. Es importante comprender que esta decisión no debilita a México, al contrario, proyecta autoridad y credibilidad. Los gobiernos latinoamericanos observan cómo México maneja la presión de Washington y perciben que actuar con autonomía es viable y rentable. Cada paso firme fortalece la percepción de México como un actor confiable, capaz de proteger sus intereses y, al mismo tiempo, colaborar con sus vecinos desde una posición de respeto mutuo. La independencia se convierte en una herramienta de liderazgo. Además, la acción mexicana demuestra que la política no se reduce a discursos ni gestos simbólicos. Requiere consistencia, análisis estratégico y decisiones valientes. Cada país latinoamericano aprende que la capacidad de influir en las decisiones regionales no depende de someterse a la voluntad del vecino más poderoso, sino de construir alianzas inteligentes, mantener claridad de objetivos y proyectar autoridad. Desde la autonomía, México se convierte en un modelo de cómo equilibrar independencia con cooperación. El mensaje político de México también resuena en los ciudadanos. Las sociedades latinoamericanas observan que es posible defender intereses nacionales frente a la presión internacional sin comprometer valores ni desarrollo. Esto genera confianza en la política interna y fortalece la legitimidad de los líderes que actúan con visión estratégica. La política regional deja de ser un juego de obediencia para convertirse en un espacio donde la soberanía y la negociación inteligente marcan la pauta. Cada gesto independiente, cada decisión calculada de México altera la narrativa histórica. Los países latinoamericanos ya no están destinados a ser meros seguidores de Washington. Se establece un precedente de liderazgo regional basado en autonomía, principios claros y capacidad de decisión. Esto cambia la dinámica de poder. México proyecta influencia, inspira respeto y redefine la relación política y económica entre los países del continente. La lección es: el retiro de la cumbre no es una retirada pasiva, sino un acto estratégico que fortalece la posición de México y de toda América Latina. Cada acción firme refuerza la independencia, la credibilidad y el liderazgo político del país, mostrando que la región puede actuar con inteligencia, dignidad y visión propia sin depender de la aprobación de un poder externo. México marca el camino para un continente que decide por sí mismo y protege sus intereses estratégicos. En consecuencia, la postura mexicana deja una enseña: la soberanía política y económica es una herramienta de poder real. Los países latinoamericanos pueden elegir cuándo cooperar, cómo negociar y con quién aliarse sin ceder autonomía. La decisión de México establece un nuevo estándar de liderazgo regional, donde independencia, estrategia y proyección de autoridad se combinan para transformar la política continental. La salida de México de la Cumbre de las Américas no se limita a un acto de independencia regional. Es una maniobra estratégica cuidadosamente calibrada para proyectar influencia en múltiples frentes. Mientras Estados Unidos intenta imponer su agenda unilateral, México actúa con precisión, manteniendo relaciones activas y constructivas con China, Rusia y la Unión Europea. Este equilibrio global no es casualidad, es el resultado de décadas de aprendizaje sobre cómo proteger intereses nacionales mientras se participa de la economía internacional. México demuestra que la soberanía no requiere aislamiento, sino estrategia y visión. Cada movimiento de México en el tablero internacional tiene un propósito: consolidar autonomía, proteger crecimiento y fortalecer liderazgo económico y político. Al participar con prudencia en foros globales, al negociar acuerdos estratégicos y al diversificar alianzas, el país proyecta poder sin confrontación directa. Este tipo de equilibrio es esencial en un mundo donde la presión de Estados Unidos sigue presente, pero ya no puede determinar las decisiones de los actores regionales. México actúa con independencia y, al mismo tiempo, se asegura de no cerrarse al comercio y a la cooperación internacional. El efecto de esta estrategia se percibe en varios niveles. Económicamente, asegura inversiones diversificadas y alianzas que no dependen exclusivamente de Washington. México atrae capital extranjero,
impulsa proyectos tecnológicos y refuerza cadenas de suministro mientras mantiene control sobre sus recursos estratégicos. Políticamente, proyecta liderazgo soberano y establece precedentes sobre cómo los países pueden negociar de igual a igual sin subordinarse. Diplomáticamente, se convierte en un actor confiable que equilibra intereses de distintas potencias sin comprometer la autonomía en la esta maniobra requiere un manejo excepcional de la diplomacia. Cada paso es calculado para fortalecer la posición mexicana sin provocar confrontaciones innecesarias. Las relaciones con China, Rusia y la Unión Europea no son simples gestos de afinidad, son herramientas estratégicas. Permiten a México proyectar poder, asegurar inversiones y mantener flexibilidad frente a la presión estadounidense. Cada acción está orientada a demostrar que la autonomía no significa aislamiento, sino capacidad de influencia y liderazgo equilibrado. En el escenario global, México entiende que el poder se mide por capacidad de decisión y control de recursos estratégicos. La política exterior ya no depende únicamente de cercanía geográfica con Estados Unidos, depende de diversificación de relaciones y manejo inteligente de la diplomacia. Al equilibrar intereses globales, México muestra que es posible mantener independencia económica y política mientras se participa activamente en la cooperación internacional. Este enfoque rompe con el modelo tradicional de subordinación y establece un nuevo estándar para América Latina. Cada alianza estratégica fortalece la credibilidad mexicana. Socios comerciales y países de la región observan cómo México maneja relaciones complejas sin comprometer sus principios ni su soberanía. Este equilibrio proyecta estabilidad, seguridad y previsibilidad, elementos esenciales para atraer inversión y consolidar liderazgo. Estados Unidos, por su parte, percibe que ya no puede presionar con la misma eficacia. México actúa con criterio propio, evaluando riesgos y beneficios antes de ceder ante cualquier intento de influencia unilateral. El mensaje de esta estrategia, la autonomía, se sostiene con diversificación y visión. México demuestra que es posible mantener relaciones productivas con distintas potencias, proteger intereses nacionales y liderar en América Latina al mismo tiempo. La estrategia global mexicana transforma la percepción regional del poder, mostrando que un país puede proyectar influencia sin depender de la tutela de otro, y que la independencia política es también una herramienta de poder económico y diplomático. La capacidad de equilibrar relaciones internacionales es en sí misma un acto de liderazgo. México no abandona la cooperación global, redefine la manera en que ésta se lleva a cabo, asegurando que cada decisión favorezca intereses nacionales, fortalezca su posición estratégica y proyecte autoridad en el continente. Este enfoque multipolar obliga a Estados Unidos a reconsiderar su tradicional dominio regional, demostrando que la soberanía inteligente puede alterar estructuras de poder establecidas durante décadas. Cada movimiento de México frente a la cumbre y en el escenario global refuerza la independencia y proyecta liderazgo. La estrategia de equilibrio no es improvisada, es el resultado de análisis profundo, visión a largo plazo y comprensión de la dinámica internacional. México establece que la autonomía política y económica no solo es posible, sino que puede convertirse en un factor de influencia decisivo, inspirando respeto y redefiniendo las reglas del juego para toda América Latina. Cada paso independiente de México genera un efecto que Estados Unidos no puede la percepción de pérdida de control. Durante décadas, Washington ejerció influencia en la región no solo a través de poder militar o económico, sino mediante mecanismos diplomáticos y financieros que aseguraban la subordinación de sus vecinos. Ahora, la firme postura mexicana altera ese equilibrio. México ya no responde automáticamente a las expectativas estadounidenses. Sus decisiones se basan en intereses estratégicos propios. Esta autonomía no es simbólica, es real, tangible y con consecuencias inmediatas para la política continental. Estados Unidos observa cómo las inversiones, alianzas y decisiones comerciales comienzan a escapar de su influencia directa. La capacidad de México para mantener relaciones con múltiples potencias, diversificar mercados y proteger recursos estratégicos reduce la capacidad de Washington para dictar condiciones. Cada acuerdo bilateral,
Cada proyecto de cooperación tecnológica o energética que México negocie de manera autónoma representa una pequeña erosión del control histórico que Estados Unidos había ejercido en América Latina. Esto genera alarma en la Casa Blanca, en los círculos empresariales y en la diplomacia tradicional. El efecto es tanto económico como simbólico. La economía mexicana, al actuar con independencia, demuestra que no se necesita la aprobación de Estados Unidos para atraer inversión, asegurar crecimiento y fortalecer la infraestructura regional. Esto cambia la narrativa. México ya no es un receptor pasivo de políticas impuestas, sino un actor capaz de definir su propio rumbo. Washington se enfrenta a un dilema: cualquier intento de presión directa corre el riesgo de debilitar la relación, mientras que la aceptación de la independencia mexicana significa reconocer la pérdida de control tradicional. Este cambio también se percibe en la política interna estadounidense. Los analistas, inversionistas y medios observan cómo México desafía expectativas históricas, cuestionando la narrativa de superioridad regional. Cada movimiento independiente de México muestra que la influencia estadounidense no es absoluta y que los países latinoamericanos pueden actuar con soberanía e incluso bajo la presión de la mayor potencia del continente. Este reconocimiento, aunque tácito, provoca una reevaluación de estrategias y políticas, obligando a Washington a ajustar su enfoque para no perder relevancia en el ámbito diplomático. La autonomía mexicana redefine la relación bilateral. Estados Unidos ya no puede asumir que sus socios latinoamericanos aceptarán de manera automática sus agendas. Cada decisión mexicana se convierte en un acto de negociación estratégica donde intereses nacionales pesan más que la histórica deferencia hacia Washington. Esto implica un cambio estructural en la dinámica de poder. El control directo se sustituye por un escenario de negociación, respeto mutuo y recalibración constante de la influencia. La percepción de pérdida de control se extiende más allá de la política, impacta la economía, la inversión y la cooperación regional. Empresas multinacionales deben adaptarse a un contexto donde México es actor independiente, capaz de establecer condiciones propias y exigir cumplimiento de compromisos que respeten su soberanía. Esto obliga a Estados Unidos a replantear mecanismos de presión económica y diplomática, reconociendo que la autonomía mexicana no es una amenaza, sino un hecho irreversible que redefine la manera en que se ejerce poder en la región. Además, la independencia mexicana fortalece la posición de otros países latinoamericanos. Al ver que México puede mantener autonomía frente a Estados Unidos, surgen nuevos referentes de liderazgo regional. La percepción de control absoluto que Washington tenía se debilita. La dinámica histórica de subordinación se transforma en un escenario donde la negociación, la estrategia y la soberanía cuenta más que la influencia unilateral. México demuestra que la independencia no solo es posible, sino que también puede generar respeto y proyectar poder. Regionalizar cada paso firme de México altera las expectativas de Estados Unidos y sus aliados. La pérdida de control no es inmediata ni dramática, pero es constante y acumulativa. La combinación de autonomía política, económica y diplomática construye una realidad donde Estados Unidos debe coexistir con un vecino que decide por sí mismo, proyecta liderazgo y redefine el equilibrio de poder en América Latina. La región observa este cambio, ajusta sus estrategias y comienza a entender. La independencia mexicana no es un incidente aislado, sino un modelo de liderazgo soberano. Este escenario marca un antes y un después en la relación entre México y Estados Unidos. La pérdida de control estadounidense no es solo una cuestión de poder político, es un cambio de paradigma. El vecino más poderoso debe aprender a negociar con un México que actúa con inteligencia estratégica, protege sus intereses y proyecta autoridad. Cada decisión independiente refuerza esta realidad y establece un nuevo estándar en la región. La soberanía y la autonomía se convierten en instrumentos de poder tangible, respetados por todos los actores internacionales. Los medios internacionales, especialmente en Estados Unidos, presentan la salida de México de la Cumbre de las Américas como un conflicto menor o una reacción exagerada. Pero esto no es un simple titular ni un debate superficial.
Es un acto de soberanía que desafía décadas de narrativa construida para legitimar la influencia estadounidense. México demuestra que la independencia no se limita a decisiones diplomáticas, se manifiesta públicamente y obliga a los observadores externos a reconsiderar su percepción de poder. Cada cobertura mediática que intenta minimizar la acción mexicana revela paradójicamente la eficacia de su estrategia. La presión mediática ha sido siempre una herramienta para moldear la opinión pública y crear un consenso favorable a Estados Unidos. Titulares, análisis y comentarios buscan presentar la independencia mexicana como imprudente o conflictiva. Sin embargo, México rompe con esa narrativa. Al actuar con claridad, transparencia y firmeza, deja ver que la política regional puede ejercerse sin ceder ante manipulaciones mediáticas. La independencia se convierte en un acto de comunicación poderosa. El país muestra que no necesita aprobación externa para defender su liderazgo y proteger su crecimiento. Cada acción de México frente a la cumbre es observada, debatida y reinterpretada. Los medios intentan reducir el impacto de su retirada, pero la realidad es evidente. Un país que actúa con autonomía desafía la hegemonía narrativa de Estados Unidos. Esta estrategia mediática inversa funciona a favor de México. Mientras los analistas estadounidenses buscan minimizar la decisión, otros países y actores globales comienzan a percibir el verdadero poder de la soberanía mexicana y la capacidad de decidir estratégicamente sin subordinación. La independencia frente a la presión mediática no es solo un acto de resistencia, es un instrumento de proyección de autoridad. México demuestra que la percepción internacional puede ser influida desde la acción, no solo desde la palabra. La salida de la cumbre envía un mensaje: la región puede actuar con inteligencia estratégica sin someterse a narrativas externas y aún así mantener legitimidad, respeto y liderazgo. Esta autonomía mediática refuerza la posición mexicana como referente de liderazgo regional. El efecto se extiende más allá de la cumbre y la cobertura de Estados Unidos. Los medios latinoamericanos y globales empiezan a reconsiderar la narrativa histórica de subordinación y dependencia. La estrategia mexicana genera respeto y abre espacio para que otros países de la región proyecten independencia sin miedo a la censura mediática o la presión externa. Cada titular que intenta minimizar la acción mexicana evidencia la resistencia de México a ser moldeado por intereses ajenos y confirma su capacidad de liderazgo autónomo. Además, la soberanía mediática protege los intereses internos del país. La independencia frente a la narrativa estadounidense evita que decisiones estratégicas sean malinterpretadas o mal utilizadas políticamente. México proyecta seguridad y coherencia, fortaleciendo confianza interna y credibilidad internacional. Este enfoque demuestra que un país puede controlar su mensaje, defender sus intereses y ejercer influencia regional sin dejarse manipular por la narrativa dominante. La presión mediática no disminuye el poder de México, lo confirma. Cada intento de minimizar, cuestionar o criticar su salida de la cumbre muestra que la autonomía mexicana tiene efecto real y tangible. Los países latinoamericanos observan cómo México maneja la atención mediática sin comprometer principios, proyectando autoridad y consolidando liderazgo. Esta independencia de juicio frente a la opinión pública internacional redefine cómo se ejerce poder en la región y cómo un país puede mantenerse firme frente a narrativas dominantes. México establece la soberanía política, incluye la capacidad de resistir y redefinir la narrativa mediática. Los titulares, comentarios y análisis ya no dictan las decisiones del país. México las toma según sus intereses estratégicos, económicos y políticos. Esta independencia amplifica su influencia y proyecta liderazgo, mostrando que la capacidad de actuar con autonomía frente a la presión externa es tan poderosa como la diplomacia o la economía. En consecuencia, la postura de México frente a la presión mediática fortalece su posición internacional, redefine la percepción de la soberanía regional y obliga a Estados Unidos a reconocer que un país puede decidir actuar y proyectar poder sin depender de la narrativa dominante. La independencia mediática se convierte en un instrumento de liderazgo real, tangible y estratégico, consolidando la autoridad de México en América Latina y enviando un mensaje claro:
La autonomía no se negocia y su ejercicio tiene consecuencias profundas en el tablero de poder regional. El retiro de México de la Cumbre de las Américas no es un evento aislado. Sus implicaciones geopolíticas son profundas y de largo alcance. Cada decisión tomada con independencia proyecta un efecto dominó en toda la región. México ya no actúa como un país subordinado, sino como un actor que redefine alianzas, equilibra poderes y establece nuevas reglas de juego. Esto obliga a Estados Unidos y a otros actores globales a reconsiderar cómo se estructura la influencia en América Latina, entendiendo que la región puede operar bajo principios de soberanía y cooperación estratégica. México proyecta liderazgo económico y político no de manera confrontativa, sino inteligente y calculada. Sus movimientos estratégicos muestran que un país puede equilibrar intereses de distintas potencias, atraer inversión extranjera, participar en cadenas de valor global, al mismo tiempo, mantener autonomía política. La región observa este cambio y comienza a reconocer que la independencia mexicana no solo es posible, sino ventajosa para toda América Latina. Se abre un espacio para negociaciones más equitativas, donde los países pueden defender sus intereses sin someterse a la presión de Washington. Los efectos geopolíticos también se manifiestan en las alianzas internacionales. México establece vínculos sólidos con China, Rusia y la Unión Europea, diversificando relaciones que antes dependían en gran medida de la aprobación estadounidense. Esta estrategia multipolar fortalece la posición mexicana y cambia la percepción regional del poder. Ahora ser independiente no significa aislarse, sino proyectar influencia en múltiples frentes simultáneamente. Cada acuerdo, cada negociación y cada proyecto de cooperación es una demostración de que México lidera con autonomía sin comprometer su integridad estratégica. La región también experimenta un cambio de paradigma en la manera de negociar con grandes potencias. Otros países latinoamericanos observan que México puede defender sus intereses, proteger su crecimiento y proyectar liderazgos sin perder legitimidad internacional. Este precedente transforma expectativas, redefine estrategias y estimula a los vecinos a considerar modelos de desarrollo y política exterior más soberanos. La independencia mexicana inspira y redefine la narrativa histórica de subordinación que Estados Unidos había consolidado durante décadas. Además, la acción mexicana genera un efecto sobre la economía regional, la diversificación de mercados, el fortalecimiento de cadenas de suministro y la atracción de inversión extranjera elevan el estatus de México como un polo de desarrollo estratégico. La región comienza a percibir que la independencia política está intrínsecamente ligada al liderazgo económico. Un país que decide con autonomía puede influir en el comercio, en la inversión y en las políticas regionales, proyectando poder sin confrontación y manteniendo la estabilidad de sus relaciones internacionales. En términos de seguridad y diplomacia, la posición de México redefine los límites de la influencia estadounidense. Al actuar con criterio propio, el país demuestra que es posible participar activamente en la política internacional sin depender de la tutela de Washington. Esto obliga a Estados Unidos a repensar su estrategia en América Latina, ya que la tradicional influencia basada en subordinación y presión unilateral pierde eficacia. México establece que la autonomía es una herramienta de poder tangible y no solo una aspiración teórica. La cumbre, que antes funcionaba como instrumento de control, se convierte ahora en un escenario de autonomía. Las decisiones mexicanas muestran que es posible desafiar agendas impuestas, proyectar liderazgo y fortalecer alianzas sin confrontar directa. La región reconoce que la independencia política de un país puede generar beneficios compartidos, mayor estabilidad económica, cooperación tecnológica y desarrollo estratégico. México redefine cómo se concibe el liderazgo regional, estableciendo que soberanía y proyección internacional pueden coexistir armoniosamente. Finalmente, estas implicaciones geopolíticas son duraderas. La independencia mexicana genera respeto, redefine relaciones y proyecta un nuevo equilibrio de poder. Estados Unidos percibe que su capacidad de influencia se limita frente a un país que actúa con visión estratégica y autonomía. La región experimenta un cambio de paradigma. Los países pueden negociar,
liderar y cooperar sin subordinación, y México se posiciona como el modelo a seguir. La historia de América Latina está siendo reescrita y México está al frente de esta transformación. Cada decisión, cada movimiento y cada postura firme proyecta autoridad y redefine las reglas del juego. La autonomía mexicana no es una excepción. Es el inicio de un proceso de transformación geopolítica que cambiará las relaciones en América Latina y el balance de poder continental durante décadas. México demuestra que ser independiente no solo es posible, sino también estratégico y necesario para proyectar liderazgo real, sostenible y respetado internacionalmente. México no abandona la cumbre de las Américas por un capricho ni por confrontación. Abandona para afirmar su independencia, proteger su crecimiento y proyectar liderazgo soberano. Lo que Estados Unidos teme no es una crisis pasajera, sino tener que reconocer que un país vecino puede decidir por sí mismo y cambiar el tablero de poder regional. La autonomía mexicana no es solo política, es estratégica, económica y simbólica. Cada paso firme, cada decisión calculada, y cada mensaje enviado al mundo refuerza un hecho contundente. México marca su camino y establece un modelo de liderazgo soberano que otros países de la región observan con atención y respeto. Este movimiento redefine la narrativa histórica. Un país latinoamericano puede actuar con autonomía, defender sus intereses y proyectar poder sin depender de la tutela de Washington. México demuestra que la independencia no debilita, fortalece, que la soberanía no aísla, proyecta, que la visión estratégica y la firmeza son las herramientas más poderosas de liderazgo. América Latina nunca había visto un ejemplo tan claro de cómo un país puede combinar inteligencia, autonomía y respeto internacional en un solo acto de política decidida. Si valoras esta visión de liderazgo, de independencia y de soberanía, compártelo con todos tus amigos, familiares y colegas. Que este mensaje llegue lejos, que despierte conciencia y que inspire a otros a reconocer que la fuerza de un país no se mide por su subordinación, sino por su capacidad de decidir y actuar con libertad. Daily Like comparte y sé parte de esta conversación que redefine cómo América Latina puede proyectar poder, respeto y autonomía frente a los grandes actores internacionales. México nos enseña hoy que la independencia es el camino de futuro y este mensaje merece ser escuchado por todos.